Bueno, muy bien, muy buenos días, mi querido amigo Jaime. ¿Cómo Muchas, estás? muchas gracias por la invitación, don José Miguel Arcos, Encantado de conversar. Oye, el conversador adictivo. lo más entretenido es que yo me quedo después leyendo, releyendo, buscando. Me da mucha pega tú. Sí, ¿ah? Bueno, eso, Claro, ojalá ese mismo trabajo se lo diera todo el mundo. Ese es mi objetivo, yo es, sé que tú eres un entusiasta y un optimista. sí. A mí lo que me gusta es remover el avispero. Es obvio que en una conversación así, sobre todo por internet, Sí. es imposible desarrollar los temas a fondo, pero para eso están los libros. Claro, justo, qué bueno que dijiste eso porque justamente estuve visitando un par de libros, aparte de que sigo leyendo El espejismo, las creencias. El libro tuyo ese que Mm, está en PDF, lo tengo en PDF, yo no lo tengo físico, el sí, espejismo de las creencias, a lo cual te quiero luego hacer un par de acotaciones. Pero de otras lecturas que tú también has sugerido en algún momento de la conversación, porque en ese libro, El espejismo de las creencias, tú haces una alusión a estos, ¿cómo se llama? Estos pecados o estos dolores de la sociedad, y entre ellos citas la ambición y la codicia, y haces un símil que me gustó mucho a mí, que le encontré mucho sentido, la ambición con el capitalismo y la codicia con el neoliberalismo. Me, así me es. gustó, me hizo sentido a mí, a lo mejor a otra persona no, pero a mí me hizo mucho sentido y me llevó a este libro, que tú también lo citaste en algún momento, de Byung-Chul Han, del filósofo coreano, A que quien, a quien yo admiro se mucho. llama El capitalismo y pulsión de muerte. Míralo, Sí, 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 sí. capitalismo y pulsión de muerte. O sea, ojo, el neoliberalismo es más que esto. O sea, Mira, ¿ya? una de las cosas que yo cito además en el 2017, en la novela Operación Crisálida, ahí Correcto, aparece por primera vez Byung-Chul Han con- claro, proponiendo una idea que yo la repliqué en el libro porque me pareció fabulosa, entre un personaje la usa como argumento y sí, dice que las masas populares en una época tenían como enemigo al capitalismo, al empresario, etcétera, etcétera, con su aparato represor, el Estado burgués, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Ese discurso ya lo conocemos. Bueno, y con el paso del tiempo y con la caída del muro de Berlín, sobre todo, donde la utopía marxista se derrumba o se requebraja mucho, ¿no? Entonces, lo que ha conseguido el capitalismo en su nueva fase de reinventarse a sí mismo es avanzar un paso más y convertir al enemigo en consumidor, claro, de tal manera que para una persona que hoy día lleva en el ADN al consumidor compulsivo casi, le es muy difícil combatir a quien produce los productos que consume, porque sería una especie de suicidio. Entonces, claro, en vez de reprimir a los rebeldes al capitalismo, los absorbió y los transformó en consumidores. Y algo similar ocurrió de otra manera, con otro estilo, con los hippies. Los hippies eran muy peligrosos desde el punto de vista ideológico. Entonces, ¿qué hicieron? En vez de eliminarlos o exiliarlos o encarcelarlos o torturarlos, lo que se hizo fue asimilarlos al mercado y convertirlos en moda y en claro, sinónimo de flojera y droga. claro. ¿Te das cuenta? Entonces es una reconversión del tema del capitalismo
y en general yo diría más bien, más allá del capitalismo, es un tema del poder. ¿M? El poder cómo se autorrecicla a sí mismo para mantenerse arriba en la pirámide. Correcto. Bueno, en este libro que yo sugería recién, Byung-Chul Han, Capitalismo y Pulsión de Muerte, son artículos y conversaciones también, ¿no? Bueno, ahí se tocan esos temas. Y también el tema de que antes había un explotador fuera de ti, que hoy día el explotador eres tú de ti mismo. Exacto, eso es lo que La te estaba, auto, eso es lo que te estaba relatando recién. exacto, Exactamente. Claro. exacto. Bueno, y otro libro que también me surgió de la lectura de estos días es uno de Noam Chomsky, Ujú. que se llama ¿Qué clase de criaturas somos? Y tiene un capítulo especial sobre el bien común, que también hace sentido con lo que hablábamos el otro día cuando hablábamos de los miedos sociales. Los miedos sociales, y tú me decías que bueno sería hacerse cada uno una autoencuesta, un autotest sobre en qué nivel o a qué nivel teme a distintas cosas, desde 1 a 10, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas Claro. que hablamos de eso? Sí, 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 Tú sí. decías, es bueno hacérselo porque el miedo a la desprotección, en cuanto pensándolo socialmente, no necesariamente en la vida propia, sino que en la estructura social, la sociedad entera, ¿cuánto miedo a la desprotección existe según cada uno? A mí me pasó que yo me hice este test en estos días que han pasado desde que conversamos. Me lo hice a mí mismo y me pareció en dos columnas. La columna de lo que yo pienso de la sociedad, de la estructura social en la que vivimos, por lo menos en Chile, en cada uno de estos miedos, en qué nivel está, y en mi propia realidad personal. Ujú. Y me resultó que cada uno de estos miedos, cuando lo veía desde el punto de vista de la estructura social, alcanzaba la máxima puntuación. 8, 9, 10. La desprotección, el fracaso, el miedo a ser insuficiente, el castigo, la represión, la carencia, qué sé yo, todo. Todos esos miedos sociales, desde el punto de vista de la sociedad, de la estructura social, me parecían puntuados muy altos. Ajá. Y cuando lo hacía respecto de mi propia vida, de mi experiencia personal, me parecía la puntuación muy baja. Ya, pero Mira, ten cuidado con eso, bueno, eh, porque tú estás entre los afortunados, ¿no es cierto?, que han tomado precauciones para mitigar la incertidumbre, ¿no es cierto? puede Entonces, ser, tú has, tú has hecho ahorros que te permiten garantizar una vejez en que no vas a ser un vagabundo por las calles o vas a morir en un asilo solo y triste, ¿no? Entonces, claro. tú has logrado precaverte ahorrando. ¿Pero por qué ahorraste? Sí, Porque tenías miedo, ¿me entiendes? claro, claro. Precaución, digamos. ¿Mm? Claro, Pero será, tenías Jaime, miedo será, a morir solo y triste y desamparado y dijiste, claro, a ver, ¿quién me puede ayudar? Y concluiste que nadie o muy poquito. Entonces no, dijiste, me tengo que arreglar solo y ahorraste. claro, yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo ahí con respecto de los miedos, como podríamos decir, miedos materiales, miedos a la adversidad material. Pero hay otros miedos que no son necesariamente tienen que ver con esa seguridad, ¿no es cierto? Por ejemplo, a no pertenecer, a la arbitrariedad, a la privación de libertad, al abuso, a la impunidad, incluso el último, que es el miedo a ser yo mismo, que me parece que es el más difícil de agarrar. Pero me parece que no sé si hay algo más ahí en ese análisis, en mi caso, que yo me hice el test a mí mismo. Ajá, ¿Cuántos de estos miedos respecto de donde yo, en la estructura en la que yo vivo, están puntuados tan alto y en el caso de mis expectativas personales están tan bajos, digamos? Me llamó la atención que me no, parecieran muy bajos a mí los miedos personales,
o sea, estos miedos, puntuaran muy bajo en mi experiencia personal. Sin embargo, al verlo aplicado a la sociedad, es como decir, Chile está muy mal, pero yo estoy bien. ¿Te Claro, fijas? Como una especie de PNUD aplicado a mí mismo que no se condice. Nada más que te quería comentar eso. Se lo hice también a mi señora el test rápidamente y a ajá, ella le resultaba más parejo, más diverso que a mí. ¿Te ya, fijas? En cada caso le aparecían de repente los miedos sociales más bajos y más altos en ella. ¿Te fijas? exacto, Entonces tiene algo que ver también con los perfiles de la personalidad de cada uno, con las tipologías totalmente, de personalidad. exacto. Por ejemplo, el eneatipo 6 le puntúan todos, todos los miedos le porcentúan más altos que a Claro, un eneatipo 2 que es más optimista, claro, por ejemplo, ¿no? claro, claro. No, sí, en ese sentido. Pero te lo quería comentar porque es entretenido hacerlo, Sí, el ejercicio. y ayuda, mira, ayuda para primero conocerse uno, porque una Claro, vez que uno identifica los miedos, es más probable que los puedas combatir o minimizar. Y una de las formas de claro, minimizar los miedos, y lo dejo dicho como genérico para todos los miedos, es pasar a la acción. sí, sí. Cuando yo paso a Ya la, hablaremos de eso. cuando paso a la Sí, acción, mira, el ejemplo es muy básico. Si un ratón se encuentra con un gato, ¿no es cierto? De frente, y está medio arrinconado el ratón, el cerebro del ratón pide mucho oxígeno para saber qué hacer. Al pedir mucho oxígeno, respira rápido, hiperventila, digamos, para llevar el torrente de oxígeno en la sangre al cerebro. Entonces, eso es lo que se llama estar en estado de estrés. No sé qué hacer ni para dónde ir. Mientras decido eso, estoy evaluando alternativas. El ratón dice, me escapo por la izquierda, por la derecha, o por entre medio de las piernas del gato. ¿Qué hago? ¿No? alto. Cuando el ratón toma la decisión de escapar por el lado izquierdo, porque le parece la mejor alternativa, porque vio a lo lejos un hoyito donde se metería, ¿m? Entonces en ese momento el ratón pasa toda la energía a las patitas y corre. En ese momento el ratón ha dejado de tener estrés, está en la acción, está preocupado de correr, ¿ya? Y de esconderse. Sí, Bueno, ahora, cuando una persona, pasémonos del ratón a un ser humano ahora, cuando una persona está en un trabajo que odia, quisiera matar al jefe y a su vez no puede abandonar el trabajo porque es proveedor de una familia de varios niños y matrículas de colegios, etcétera, 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 entonces está en un estado como estaba el ratón antes de empezar a correr, claro, estresado e impotente, es decir, siente que no tiene solución, claro, ¿no? Entonces su cerebro oscila barajando alternativas, pero no las encuentra. Bueno, claro, gracias a Dios, o a no sé quién, eh, hoy en día el miedo a perder el trabajo de una empresa donde antes existía una fidelidad al patrón y a la marca, mm, hoy día eso ya no existe. Entonces, la gente sobre todo los jóvenes, se están permitiendo la posibilidad del emprendimiento, que es una alternativa no tradicional de encajar en el mercado. Y eso claro, para mí es un progreso porque indica que la persona se siente capacitada para desafiar las leyes del mercado, claro. insertarse en el mercado y además ser exitoso. Sí, correcto. Correcto, Muy me bien. dices tú. Sí, no, estoy siguiéndote la línea de pensamiento y los ejemplos, y por eso lo digo correcto, porque me hace sentido. Oye, Sí, otra cosa que quería comentarte antes de entrar al tema de hoy, que me parece que son los cuatro miedos existenciales. así es. Ese es otro paso que estamos dando en el mismo tema del miedo, que ya llevamos como cuatro o cinco sesiones. Sí, Es que en el libro del espejismo de las creencias,
y en otros libros tuyos que he leído en estos tiempos, aparecen algunas aclaraciones o cosas que tú le llamas de una manera a conceptos que están instalados, pero que tú le llamas de una manera distinta. Me gustaría, porque se me han ido apareciendo y los he ido anotando para Ah, que ya, ya, hacerte la pregunta a ti. Por ejemplo, cuando en vez de decir naturaleza humana, tú dices condición humana. En vez de ya, naturaleza, condición humana. Me llama la atención eso. ya. El famoso yo soy con el estoy siendo. El apego por el miedo. La forma de ser, que siempre No, no, hablamos no, de la espera. forma de ser. Apego no, no es lo mismo que miedo. No, por eso, no, po. Pero tú, claro, tú cuando se habla de apego, inmediatamente aclaras que eh, no es apego, sino que es miedo, que es la cosa básica del ser humano. Mm. ¿Sí? Sí, Luego sí, dice, cuando se habla de formas de ser, tú hablas de tipologías de personalidad. ya. ¿Sí? Se habla de realidad, tú dices interpretación. ¿Digo qué? Perdón. Interpretación. Ah, ya, claro. Cuando se habla de cosmovisión, tú dices creencias, Ya, creencias. ya, Cuando se habla de religión, tú dices espiritualidad. claro. Pero mira, no es un cambio de nombre, ¿ah? Es un cambio de No, yo sé, concepto. pero se Sí. repite a mí no te estoy criticando, ¿ah? No, no, Ojo, no, yo lo sino que, sé y además me da lo mismo. Es decir, para eso bueno, estamos. claro, qué bueno, mejor todavía. Lo que pasa es que es como escuchar una canción y el estribillo. Hay un estribillo y uno se que va quedando con el estribillo, Ajá, con lo que se repite. claro, Entonces, solo le pido a Dios, solo le pido a Dios. Hay un montón de cosas que le pide León Gieco a Dios, pero uno se queda con el solo le pido a Dios, claro. porque lo repite. Entonces, a mí me ha llamado la atención, entre otras cosas, cuando se habla de religión, tú dices espiritualidad. Cuando se habla de sentido, yo te he hablado a veces de sentido, tú dices propósito. Yo tengo un libro que se llama El propósito. Cuando dice biografía, tú dices autorrelato, Sí, autorrelato. Incluso hay una palabra que me llamó la atención en el libro que dice sobrevivencia y tú hablas de match, que es el match que se hace entre la creencia y lo que ocurre, lo que quiero que ocurra y lo que yo creo que ocurre para sobrevivir, claro, ¿no? Después uno dice creencia y tú dices conclusión excluyente. La creencia es una conclusión excluyente. que a su Y vez es la conclusión, excluyente, claro. Ujú. claro, y la conclusión es un juicio o un prejuicio. Perfecto. Esas son las que llevo hasta ahora. Te voy Oye, a seguramente pero qué enseñar otras. impresionante. Yo no, ni siquiera yo había hecho ese recuento de mis manías. No, tus estribillos, tus estribillos. Claro, fíjate que lo que me mueve a hacer eso es precisamente a no conformarnos con los calificativos que tiene la realidad en el lenguaje coloquial, o incluso en el intelectual, y distinguir una cosa de otra, hacer distinciones, porque al hacer las distinciones me permite aislar el tema que quiero analizar o que quiero exponer. Claro que Entonces, sí. sí, es una obsesión que yo tengo con los conceptos y con la semántica también, que también me atrae muchísimo. Ya que me dices que no lo habías detectado tú por ti mismo, voy a hacer una lista y te la voy a enviar Sería para que genial, la tengas, para que sería la tenga a mano, genial. porque a mí de repente se me hizo un clic y dije, va, esto de nuevo, esto aparece acá, aparece en las conversaciones, aparece en los libros, aparece en los articulitos, en los ensayitos que escribe, que me mandas a veces. Bueno, entonces dije, a ver, ¿no será que aquí hay una cosa que interesante para pensarla? Claro. Lo podría poner en el epitafio, en la lápida mía. El que confundía, el que intentaba aclarar conceptos. No, yo ya tengo tu epitafio, yo ya tengo el epitafio tuyo, se lo voy a sugerir eso a la Cristina, porque seguramente ella te va a sobrevivir, Sí, así que se lo seguro. voy a sugerir a tu señora. Sí, ¿Ah? sí. La lápida dice, por fin me creo la muerte. Ay, ay, ay.
Tengo otro que por No, si no les gusta, me estás acusando de soberbio, ¿no? no, para nada. En el otro, tengo otro por si acaso, que dice, en la prueba de la muerte entra toda la materia. También. Pero ese es más críptico. ¿Ah? Es más críptico. Claro, pero podría ser, ¿ah? Sí. Por si acaso. Los mejores no ponen nada. Ah, ya, ok, adiós, ¿no? Claro, hasta pronto. Y vuelvo, como See you decía Barra. later. ¿Ah? Bueno, amigo, Ya, después de entonces esta introducción larga y dispa- conversada, dispara la primera pregunta después de esta ya. conversa. Bueno, tengo una pila de preguntas sobre las creencias, ¿ah? Pero quería primero tocar el tema para terminar ordenadamente el tema del miedo, los cuatro miedos existenciales que están a la guaita ahí abajito en Sí, la lámina. sí, ¿Mm? sí, sí. Esos cuatro miedos, repasarlos en este rato que nos queda de esta sesión y después entrar a algunas preguntas que tengo anotadas por ahí de tu libro de la creencia, del espejismo de las creencias, te voy a decir que me tiene un poquito tomado, porque por Dios que es cierto eso del paraguas de ideas y de dogmas a veces que determinan vidas, weón. ¿Ah? Claro, claro. Determinan casi todo. Entonces, interesante meterle la Mira, pala a ese. uno de mis objetivos al escribir ese libro fue que el lector pudiera sentir el agobio de lo condicionados que estamos por las creencias en nuestras vidas, creencias personales y creencias sociales. Entonces, yo sé que en algunos capítulos o frases o párrafos está repetido, reiterado, ¿ya? Eso es con toda la mala intención de molestar al lector. ¿M? De tal manera que tome conciencia de que esa misma creencia que está mencionada en un párrafo, tres párrafos más allá, esa misma creencia se manifiesta, por ejemplo, en sus creencias políticas o en sus Claro, relaciones de pareja y es la misma, ¿ya? correcto. Etcétera, etcétera. Entonces, ese agobio que tú estás sintiendo me parece genial. Sí, sí, no, ha sido además como que abre el apetito, pues, el apetito habitual que tengo por leer y enterarme de más cosas, me lo enfatiza, me lo acentúa. Claro, claro, claro. Bueno, vamos entonces, vamos a los cuatro miedos existenciales. Bien. Mira, empecemos, ¿qué te parece por el miedo a la incertidumbre? Porque mira, el miedo a la muerte eh, Sí, es, digamos, el miedo más filosófico, ¿no es cierto? sí, Bueno, a ver, pero voy a decir una cosita breve sobre el tema del miedo a la muerte. El miedo a la muerte existe en nuestra especie, no existe en un perro, por ejemplo. No tienen miedo a la muerte, ¿eh? Ni se plantean filosóficamente qué hay en el más allá, ni la existencia de un ser superior, nada de eso. claro. ¿Por qué ocurre esto? Porque el ser humano tiene lo que yo llamo la memoria larga. Es decir, somos capaces de registrar hechos del pasado muy antiguos, retenerlos y replicarlos. Eso nos permite aprovechar esos recuerdos como experiencias para poder avanzar hacia el futuro, ¿no? Correcto. Aprendizajes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Nos permite también tener vínculos emocionales porque existe un recuerdo y un historial amoroso, emotivo, eh, tierno, etcétera. Nos permite darle continuidad a nuestra estirpe, padres, abuelos, hijos, etcétera, ¿no? Claro, Entonces, eso es respecto al pasado. Y respecto al futuro, nuestra memoria larga, nuestra capacidad de memoria larga nos permite imaginar, fantasear, crear, innovar sin movernos del escritorio. claro. Bueno, entonces, cuando tú empiezas a irte hacia el futuro, muy futuro, te encuentras inexorablemente
frente a la muerte. Y al estar frente a la muerte, se genera lo que se llama la angustia, que los filósofos le llaman la angustia existencial de la muerte, ¿no? Ujú. Frente a esa angustia hay que solucionarla, no puedes vivir en la angustia. Entonces, ahí hay varias opciones que los seres humanos toman. Una es decir, mira, ya que nos vamos a morir, ¿qué tal si nos reencontramos en el cielo? ¿O qué Claro. tal si Dios nos va a coger a su diestra por toda la eternidad? ¿O Ujú. qué tal si no hay nada después de la muerte? Entonces tengo que vivir intensamente ahora, ¿ah? Y reventar mi existencia Claro. porque después no hay nada, ¿ya? Etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Entonces, este miedo a la muerte nos condiciona en términos religiosos, en términos filosóficos, y es un tema que curiosamente yo lo vinculé en Big Bang Sex, el primer libro este de la trilogía, con La que trilogía, sí. antes éramos seres biológicamente unicelulares. Una célula se dividía en dos, en cuatro, en ocho, en 16, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de esas partes tenía la misma identidad, pero resulta que cuando se inventa el sexo, por eso el libro se llama Big Bang Sex, se inventa el sexo, ¿qué ocurre? Que lo que se divide ya no es lo mismo, sino que son diferentes. Al Mm. haber dos diferentes, que es el yo y el tú, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Que cada parte tiene implícita la nostalgia del otro. Ujú. Y eso es lo masculino, lo femenino, el yin y el yang, etcétera, etcétera. Y a raíz de eso es que nace la compulsión, no lo digo como defecto, sino como una virtud, de integrar lo masculino y lo femenino. Entonces, pero hay algunos brutos que dicen que no, que eso es lo peor, ¿no? Que eso eh, es antinatural, etcétera, etcétera. Bueno, Claro. resulta que, por ejemplo, hoy en día, hoy en día las mujeres prefieren hombres con el lado femenino más desarrollado que hace 50 años atrás, ¿no es cierto? Claro. Y al revés también pasa. Ya la Sí. mujer dócil por una mujer más desafiante, más aventurera, más, como dicen algunos, más four-wheel drive. ¿Mm? Empoderada. Claro. ¿Ya? Ok. Power. Ya, entonces ahí está el miedo a la muerte. Este tema es largo, pero ahí está el esbozo de esa idea de la muerte. Y entonces, ¿cómo aceptamos la muerte como parte de la vida? Como una parte natural, y aquí vuelvo a retomar la palabra, de la condición humana. ¿Ya? ¿Ves? Ahí, excelente, muy bien. ¿Ya? Oye, el famoso Bhagwan indio Osho decía, el que le tiene miedo a la muerte le tiene miedo a la vida, Sí, es cierto. porque Es la cierto muerte es parte de la vida. porque está tan condicionado a prevenir la muerte de una u otra manera que no está viviendo. Está Claro. viviendo, en el fondo está viviendo del miedo a la muerte que tiene, lo intenta convertir, ese dolor, lo intenta convertir en un placer permanente en el presente. Claro, claro, ¿Sí? exactamente. Tal cual. Muy bien, Ahora, muy bien. el- ¿Quieres seguir con la incertidumbre o con la enfermedad o con la mira, es conciencia? que como me está avisando aquí que nos quedan como 5 minutos, ¿Ya? cerremos esta parte con el miedo a la enfermedad y después nos vamos en otra sesión con el miedo a la incertidumbre, que es el miedo
yo te diría que es muy, 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 muy importante. ¿Mm? Y Pero ya la te diré por incertidumbre, qué. Porque tengo una teoría que la quiero compartir contigo cuando lleguemos a ese punto. ya, ¿No? Pero el miedo a la enfermedad, ¿te has fijado que la gente dice, no, yo no tengo miedo a morir, me tengo miedo al dolor, claro, a a estar su- postrado. claro, a sufrir, a la indefensión, a depender de alguien, a no tener que pedirle favores a nadie. Voy a ahorrar para no ser una carga en mi familia, etcétera, 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 ¿no? Eh, bueno, y entonces el miedo a la enfermedad se transforma en una obsesión que las farmacéuticas alimentan con gran Entusiasmo. entusiasmo y despliegue, ¿ah? Con tal despliegue de colores de pildoritas diferentes, ¿no? En el fondo Eh, un miedo a la desprotección al final. claro, entonces, fíjate que la frase que está de moda hoy día está en eso que dice factores, mira la frase, factores de riesgo. Sí, Entonces, si usted fuma, si usted toma mucha cerveza, si usted no sé qué, no sé cuánto, factores de riesgo para hipertensión. Eso es mentira. Claro, todo es factor de morirse. Salir a la calle, factor de riesgo, te puede atropellar un bus, un tren incluso, etcétera, o un avión que cayó mal ubicado, también es un factor de riesgo. levantarse es factor de riesgo. Entonces la vida es un factor de riesgo permanente. ¿Mm? Oye, levantarse es factor de riesgo y quedarse acostado también. También, también. De hecho, hay un chiste que dice que la mayor parte de la humanidad muere en el lugar más peligroso de la vida, la cama. La cama es un factor de riesgo. Factor de riesgo total. Entonces, esto no invalida que nos cuidemos la salud, pero no porque sea un factor de riesgo, sino que por una Claro, sanidad mental, en un equilibrio entre mente, cuerpo y alma. ¿Me entiendes? claro, claro. Entonces, es otra la motivación. O el riesgo, otro factor de riesgo es que hacer el ridículo en el verano con la grasa colgando y además pálida, ¿entiendes? O sea, terrible. Una bolsa de harina en la playa. Y claro, qué vergüenza social, ¿no? Hay que estar bronceado porque eso implica que eres saludable, que te has cuidado. Es mentira. Te has ido a broncear a un gimnasio, ¿no? Y a prepararte para el bikini y punto, o el zunga, ¿no? Ahí está el miedo a la exclusión, que El te miedo a saquen la de la playa. exclusión, exactamente. ¿Te fijas? Entonces, todo lo que nos mueva desde el miedo es terrible, porque no está condicionado por una comparación que Claro, uno hace con otros o con un estándar de vida de la sociedad, con un deber ser, pero no te remite a lo que uno es y a la aceptación de lo que uno es y no lo que debiera ser para ser aceptado, ¿m? O no rechazado por último, ¿no? claro, Entonces, el miedo a la enfermedad, hay muchos tipos de enfermedad. La anorexia es una enfermedad. ¿Por qué? Porque hay un miedo a ser o parecer algo que uno no quiere ser, porque tienen la creencia absoluta de que la figura hay que ser delgado, ¿no? claro, el ideal. Yo creo, fíjate que estamos ¿cómo se llama? En tiempo, déjame mirar. Eh, Sí. Estamos llegando a 40 minutos más o menos. Entonces, estamos llegando, pero ahí dice que continuará.
Sí, como la serie. Es como en las series. ¿Mm? Sí, sí. Así que si en cualquier minuto se corta, ya sabemos. Sí, sí, correcto. Cuando retomamos con la incertidumbre y con tener más conciencia. Siempre me llama la atención eso, miedo a tener más conciencia. ¿Cómo puede uno tener miedo a eso? Bueno, pero lo vamos a conversar después. Es como el miedo a ser yo mismo. ¿Cómo va a tener miedo a ser yo mismo? Esas cosas me llaman la atención de tu Sí. propuesta, porque a mí no me impresiona, o sea, lo que más yo quiero es ser yo mismo y tener conciencia, entonces Claro, me llama la atención que sea, lo que pasa es que la trampa de esa frase está en el yo mismo. ¿Quién creo que claro, yo soy yo mismo? claro, Si yo estoy satisfecho con lo que creo de mí mismo, entonces ¿para qué quiero ocultar lo mismo que soy? ¿Me entiendes? claro, Estoy claro, claro. satisfecho y ya está. El problema es cómo evalúo si ese autorrelato es verdadero o falso o tergiversado. Lo que a mí me pasa es que yo creo que uno nunca termina de conocerse 100% a sí mismo.